Hola a todos, solo espérenos unos segundos, ya ahorita nuestro moderador va a subir al escenario. Buenas tardes. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Ok. Tenemos luz verde para iniciar, ¿verdad? Estamos listos. Buenas tardes y bienvenidos al taller denominado Ecosistema Digital y su evolución en la región de Centroamérica y el Caribe. ProChile, Actimo y la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana, FECAICA, le extienden un cordial saludo. Este evento tiene como objetivo abordar un tema importante desde tres perspectivas distintas con el afán de enriquecer la discusión sobre la transformación digital y su estatus actual en la región. Por ello, los temas a discutirse durante el evento son los siguientes. Los retos para la evolución del ecosistema en la región centroamericana. Un tema muy importante es cómo fomentar el engagement con los colaboradores en el 2021 y las tendencias de Industria 4.0 en Guatemala. Para ello contamos con la participación de tres de nuestros expertos, empezando con Luis Sánchez, para la conferencia de retos para la evolución del ecosistema digital en la región de Centroamérica y el Caribe. Y antes de ceder la palabra a Luis, pues quiero leerles un poquito acerca de él. Él es ingeniero en informática y sistemas, fue gerente de la Red Centroamericana de Comercio de la CIECA y es consultor en transformación digital para CEPAL y fundador de Transformatec, empresa que brinda servicios de asesoría en procesos de digitalización de las empresas en Centroamérica. Antes de empezar, pues les agradecemos también compartir sus preguntas a través de la herramienta y bienvenidos a todos. También vamos a estar teniendo preguntas interactivas durante las presentaciones de algunos de nuestros expertos, así que más que bienvenidos y adelante, Luis. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación a conversar acá con Daniel y Diego. Muchas gracias a la Cámara de Industria de Guatemala por la invitación y en este caso también la representación de FECAICA, a ProChile también y a Actimo que están también apoyando este evento y a todas las personas que están ya conectadas. Vamos a dar inicio en honor a la puntualidad de todos, ¿verdad? Así que voy a compartir mi pantalla para comenzar mientras comparto la pantalla y damos inicio con esta charla. Nos gustaría conocer o creemos que estas herramientas digitales, herramientas tecnológicas, y uno de los pilares de la transformación digital, promueven el que podamos conocer a detalle a nuestros clientes y podamos también tener una radiografía exacta del mercado o hasta quién estamos dirigiendo nuestro mensaje, ¿verdad? Entonces creo que para asemejar esta situación a nuestra conversación, nos gustaría conocer un poco de ustedes, de los participantes de esta actividad. Así que le voy a pedir favor a Carolina si podemos compartir la primera pregunta que tenemos preparada para nuestros participantes, que es de cuál es el sector al cual están representando en esta actividad, es decir, si es el sector académico, el sector privado, el sector público. Esto nos va a ayudar a nosotros a que muchos de los ejemplos que podamos conversar durante nuestra charla podamos afinarlos mucho mejor. En la parte de encuestas aparece la pregunta y ustedes pueden seleccionar la respuesta que consideren que el que mejor lo representa y luego tienen que darle clic al botón de enviar voto. Veo que ya tenemos acá varias respuestas. Hasta el momento tenemos una mayor representatividad del sector privado. Cerca del 80% de los participantes representan a este sector. Vamos a dar unos segundos más para recibir la mayor cantidad de respuestas. Para quienes aún no han dado su respuesta, dentro de la aplicación o dentro de la plataforma donde ustedes estén conectados, hay un tab donde está el chat y donde ustedes pueden ver las conversaciones o la conversación que se está desarrollando con otros participantes. Al lado hay una sección de preguntas y al lado está la sección de encuestas. Ahí es donde vamos a estar interactuando también el resto de los panelistas. En esta ocasión van a compartir también a través de esta herramienta sus preguntas. Entonces creo que es importante que ustedes lo tengan claro y puedan identificarlo. Así que, bueno, estamos claros que cerca del 80% de los participantes son del sector privado.
un 17% del sector público y un 4% del sector académico o de la academia. Así que vamos también a pasar a la siguiente pregunta, Carolina. No sé si ya les aparece la siguiente pregunta, pero nos interesa también conocer de qué país están conectados, ¿verdad? Veo en el chat que tenemos una representatividad de toda la región, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Honduras, de Chile también. Muchísimas gracias por estarlo comentando dentro del chat. Veo que no apareció la siguiente pregunta, pero creo que podemos dar inicio para no retrasar más la agenda. Pues bueno, en esta oportunidad pues tengo preparado parte del contenido, que incluso este contenido es... bueno, perdón, ya apareció la siguiente pregunta. ¿De qué país eres o de qué país están realizando esta conexión, verdad? Tuvimos en el registro también información que habían personas interesadas en esta actividad desde Argentina, desde Chile. Aparece nuevamente la encuesta en sus pantallas. Si pudieran ustedes apoyarnos a responderla para tener también un conteo. Hasta el momento tenemos representatividad de casi todos los países. Por el momento Guatemala tiene un mayor porcentaje, Honduras y Chile están dentro de los 3 primeros lugares de las respuestas. Tenemos ya cerca de 30 votos y los resultados parciales es un 61% de personas de Guatemala, 14% de Chile y un 10 y un 11% de Honduras. Así que muchísimas gracias también por esta información. Nos es de mucha utilidad para poder iniciar esta conversación. Como les decía, parte de la charla, esta charla inicial tiene como propósito poderles brindar o exponer un panorama general del ecosistema digital en la región centroamericana y el Caribe. Entonces, gran parte del contenido que vamos a ver pues son varios indicadores, varias perspectivas desde las cuales se puede analizar este ecosistema digital. Espero que no aburrirlos con exceso de datos y de números. Vamos a tratar de poner la mayor cantidad de ejemplos, pero realmente para poder tener un criterio o un punto de vista muy certero o más aproximado a la realidad, pues debemos basarnos en estos indicadores, en estos datos que nos permiten generar un criterio sobre cuál es el estado del ecosistema digital en Centroamérica y el Caribe. Parte de la información que les voy a compartir en esta tarde fue recopilada a través de un estudio que realicé para la CEPAL. Estaba enfocado directamente en el sector turístico. El estudio aún no ha sido publicado, está en fase de edición, pero en cuanto el estudio esté listo para poder publicarse, ustedes pues van a poder acceder y poder también consultar gran parte de la información que estamos presentando en este momento, ¿verdad? Que tiene varias fuentes de información y es muy interesante pues analizar a la región desde esta perspectiva. Antes de empezar a conversar del ecosistema digital, pues tenemos que empezar a definir qué es un ecosistema. El ecosistema pues es un conjunto de elementos o entidades que se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores del ambiente. Es decir, que esa interacción que generan estos entes o estas entidades dentro de este conjunto o este ambiente les permite o les favorece que se puedan desarrollar con mayor facilidad o en algún momento incluso poder impedir este desarrollo. Las definiciones de ecosistema, incluso para la Real Academia Española, están muy asociadas a términos botánicos o ecológicos, ¿verdad? Se refiere más a temas del ecosistema de la selva, junglas, bosques y demás, pero estamos tratando de apegarlo o hacerlo referencia a un término mucho más general y luego para apegarlo al tema digital. El ecosistema está, digamos, integrado por varios actores. No puede ser solo uno de ellos quien realmente tenga la dependencia del éxito o no de este ecosistema. Es digamos, una relación bastante estrecha entre el sector académico, el sector privado,
el sector público y la sociedad civil. Ya vamos a ver más adelante el análisis que se hace en conjunto de todo el ecosistema, cuáles son todos los elementos, y ambos o todos estos sectores están integrados o interrelacionándose para poder generar el beneficio que pueda brindar el ecosistema. No podríamos tener únicamente al sector privado trabajando de lleno en el desarrollo tecnológico y la comercialización de estas herramientas si no existe por parte del sector público los lineamientos base que permitan generar estas negociaciones y también promover el uso de estas tecnologías y de alguna forma también modificar ciertas regulaciones que en algún momento pudieran impedir el uso de las mismas o el desarrollo de estas tecnologías que definitivamente van a un paso mucho más acelerado que lo que están realizando algunas legislaciones actualmente a nivel incluso de América Latina. La sociedad civil, obviamente, que es uno de los actores sumamente importantes también de la capacidad de adopción que tengan sobre estas tecnologías, y el sector académico que pues cumple la función de poder formar, poder generar especialistas y expertos o profesionales en estas áreas que colaboren a desarrollar de mejor forma el ecosistema digital, ¿verdad? El análisis que vamos a presentar en este momento forma parte o tiene una perspectiva de 8 países de la región SICA, que digamos sería Centroamérica, Belice y República Dominicana, como le solemos conocer. Sería, digamos, esa perspectiva. No muchos de los estudios están o tratan a todos los países. En algunos países es más difícil acceder a cierta información o no. Varios de los ejemplos que traigo para ustedes hoy sí lo realizan, pero en algunos casos hay algunas excepciones y se los comento pues por si en algún momento el país desde el cual ustedes están conectados o tenían el interés de obtener información no lo ven representado en ciertas gráficas, se debe a esta circunstancia. Entonces empezamos conversando sobre la cadena de valor del ecosistema digital. Y cuando hablamos de ecosistema digital es muy fácil pensar en el uso de un celular, una aplicación para móviles y que esto pues genere algún beneficio para la persona que está interactuando con esta herramienta, pero realmente hay varios aspectos o varios elementos que están detrás de este ecosistema digital y sobre todo en la cadena de valor que se genera en la producción o el insumo de aplicaciones, que sería uno de los primeros elementos que podemos ver en la parte superior izquierda. También los insumos de conectividad, que digamos sin esta conectividad a estos insumos de aplicaciones sería imposible que se pudiera generar. Y también el insumo de accesibilidad, que en estos casos pues se refieren y tienen mucha relación al insumo de la infraestructura y al insumo de los contenidos, ¿verdad? Que si ven acá pues podríamos poner a varios ejemplos de cómo se genera esta interacción. La infraestructura pues sería el medio de conectividad que utiliza nuestro dispositivo, ya sea un dispositivo móvil o una computadora que nos permite interactuar de forma digital. El insumo de accesibilidad es qué tan fácil podríamos llegar nosotros a esas herramientas que están publicadas en la web con ciertos protocolos. El insumo de conectividad también está asociado más a tener un enlace, qué tan sencillo es utilizarlo, qué tan estable es, y hay varias formas de caracterizarlo y lo vamos a ver más adelante. Y también la capacidad de los sectores de poder generar aplicaciones nuevas y poder generar contenido digital, que es también un elemento bien importante que se evalúa dentro de los ecosistemas digitales. Esta información que les estoy presentando surge de un estudio de la CAF que analiza por completo a varios de los países de América Latina y les da incluso una ponderación en indicador a cómo se encuentra el ecosistema digital de cada uno de los países, que lo vamos a ver más adelante. Y hago de referencia porque está hilado todo este contenido en relación a ese estudio. Acá podemos ver cuál es la estructura del ecosistema digital y tiene bastante relación o se relaciona bastante a la slide anterior en el cual vimos cuál era la cadena de valor de ese ecosistema digital y cómo en conjunto todos esos elementos van aportando, digamos, en cada una de las etapas para que el ecosistema pues pueda subsistir. No sería, digamos, no nos serviría de mucho tener solo enlaces digitales de alta calidad si no hay aplicaciones y si no hay contenido que se pueda utilizar a través de esos medios de conexión, o si no tuviéramos las herramientas de hardware, en este caso celulares o laptops o equipos de escritorio que nos permitan hacer uso de estos elementos. Entonces, es esa visión holística de todos los elementos que interactúan dentro de
el ecosistema digital, y desde ahí la importancia de por qué analizarlo y evaluarlo de todos los aspectos. Ustedes pueden ver acá que hay, digamos, un marco regulatorio general, que es donde el sector público pues tiene y cumple una función importante, y a la vez también es una responsabilidad de poder llegar y poder nivelar, digamos, las regulaciones que están dentro de las políticas a nivel nacional para que la tecnología permita desarrollarse y favorezca el uso de las herramientas y que no se encuentre ningún impedimento para las mismas. También tenemos la digitalización de productos, la digitalización de los hogares también es importante, y es acá donde la sociedad civil tiene la oportunidad de poder interactuar en estos sistemas digitales. También el desarrollo de las industrias digitales, si se ven, es el que tiene más aristas o el que más se relaciona con el resto de los elementos del ecosistema, pues es la fuente o la raíz de cómo se generan nuevas tecnologías, cómo pueden adoptarse también nuevas tecnologías y cómo se capacita al resto de la población en el uso de las mismas, ¿verdad? Entonces, esos son la estructura del ecosistema en general. Y acá pues ya vamos a entrar a una parte de la evaluación que tienen en América Latina, este índice de desarrollo del ecosistema digital del CAF del 2015, califica a los países en 3 posibles etapas o 3 calificaciones diferenciadas. La menor de las calificaciones es que es un ecosistema digital limitado, el siguiente que es un ecosistema digital intermedio, y el siguiente a nivel es un ecosistema digital avanzado. Acá probablemente no lo van a ver tan claro, pero el país con una mayor puntuación de América Latina es Chile, que es el que encabeza el indicador del ecosistema digital, es decir, que todos los elementos que están detrás del ecosistema digital en el país, pues tienen un grado de sofisticación o avance mucho mayor, digamos, si lo comparamos con algunos otros países de la región. Ya vamos a ver específicamente el resultado para los países de Centroamérica. Acá también vemos cuáles son los pilares que califica este índice de desarrollo y la ponderación que aplica a cada uno de ellos. Es más importante, por ejemplo, la conectividad que el pilar de la competencia en sí que pueda generar esa tecnología. Y con esto, pues son los pilares o las bases que deben estar construidos en el ecosistema para poder realizar esta calificación, ¿verdad? Entonces, acá pues ya llegamos al punto en el cual vemos cuál es el resultado para los países de la región SICA en relación a este índice del ecosistema digital. Vemos que tenemos como referencia a Chile, que tiene una puntuación de 59.18 dentro del índice, y es el país de América Latina más avanzado en este tema. Y lo vemos el contraste o la comparación como con países como Nicaragua, que quizá tiene una ponderación mucho menor al resultado de la evaluación. En el caso de Costa Rica, que sería uno de los países más avanzados de la región, pues tiene una puntuación de 49.65, y en el caso de Panamá, 43.91, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Ahora ven el resultado también para el resto de los países. Pero más que la ponderación o el dato exacto, la categoría que les brinda esa ponderación a cada uno de los países, vemos que en el caso de Costa Rica es quien tiene una categoría de avanzado, digamos, su ecosistema digital, y eso lo que significa es que favorece de mejor forma el desarrollo de iniciativas tecnológicas a nivel del país. En el caso de Panamá, pues tiene una calificación intermedia, y el resto de los países de la región están aún en una calificación limitada, ¿verdad? Esto se traduce que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Y como se dieron cuenta en el inicio de la presentación, pues no es el trabajo de solo el sector público o solo el sector privado, sino es una interacción de todos como sociedad que debemos estar trabajando para que esta puntuación mejore, ¿verdad? Y uno de los principales retos está en poder establecer agendas a nivel nacional de desarrollo digital. Acá vemos la temporalidad y los países de Centroamérica que tienen implementación. Buenas tardes. Nuestro panelista actual acaba de tener un inconveniente. Estamos en comunicación con él.
Seguramente tuvo problemas de internet, así que le rogamos unos segundos para que Luis pueda regresar a terminar su conferencia. Perdón, creo que se experimentó un pequeño inconveniente con la aplicación, pero ya estoy de vuelta. Espero que no haya sido muy incómodo estos 30 segundos de espera. Bienvenido, Luis. Gracias. Gracias, Walter. Pues como podemos ver, estas agendas digitales no existen en todos los países. Tengo entendido que en Guatemala se estaba trabajando en el desarrollo de esta agenda. No sé si el resultado es público o existe ya a nivel de consulta para toda la población en Guatemala, pero digamos de los países que podemos ver que ya tienen cierto avance es Honduras, Panamá, en el caso de Costa Rica. Incluso si ven la temporalidad de estas agendas, probablemente pudieran trabajarse de mejor forma, ¿verdad? Para poder establecer todos los lineamientos que están asociados a estas agendas digitales. En el caso de, aquí vemos cuáles son los elementos que integran la mayoría de las agendas digitales en 13 países de América Latina. Como ven, hay temas aún que no se tratan, como el tema de la inclusión de género, y es algo sumamente importante. En el estudio que se va a publicar, pues van a poder ver cómo esta brecha de género implica incluso en términos de acceso a tarjetas de crédito, acceso a mecanismos de pago digitales, acceso a un teléfono celular. Entonces es algo importante que se incluyan las agendas que aún no está tomándose en cuenta a nivel de toda la región. En algunos elementos también que podemos contrastar sería el desarrollo de los usuarios de Internet, que sería una métrica, digamos, que nos permite establecer qué tan conectados o qué tantas conexiones se realizan a Internet. Vemos que quizás solo en el caso de Costa Rica, Chile y República Dominicana han superado el promedio tanto en el año 2000 como en el 2016, según el promedio de crecimiento para América Latina. En el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua aún no alcanzamos ni siquiera la media o el promedio de crecimiento para América Latina. Ahora voy a tener que avanzar un poco más rápido para poder cumplir con el tiempo. Acá vemos el porcentaje de la penetración de Internet en las poblaciones de los países de la región. Vemos que hubo una brecha importante de 2014 a 2020. En el caso que de Guatemala del 19% se trasladó al 65% de la población. Es decir, que se han realizado esfuerzos y obviamente, como lo vimos el año pasado con el inicio de la pandemia, que justo estamos a un año de esto, esa necesidad de la población en general, tanto para el sector público, privado y académico, de poder vincularse a mecanismos digitales, obviamente genera que esto se esté incrementando. Ahora vemos algunos elementos también como el ancho de banda promedio de conexiones de los celulares y de conexión fija. En el caso de la banda de ancha fija, vemos que tenemos como primer punto o referencia el puesto número 1 a nivel mundial, que es Singapur, con 241 megas en promedio de descarga, es decir, que la población en promedio tiene 240 megas para descarga. El siguiente o el primer lugar de América Latina es Chile, que tiene 150 megas, y el resto de los países de la región vemos que incluso Guatemala ocupa el último lugar con un promedio de 15 megas por conexión en promedio. El ancho de banda, pues, móvil, que es decir, los teléfonos celulares, pues, se comportan de forma similar, solo que en este caso Uruguay sería el primer lugar para América Latina y el resto de los países, pues, se comportan de forma muy, muy similar. También es algo bien importante la brecha que existe entre la conectividad rural y la conectividad urbana. Acá vemos un indicador que publicó recientemente el IICA con el apoyo de Microsoft y el BID en relación a cómo se encuentran los países de la región en términos de conectividad rural. Vemos que únicamente Costa Rica y Panamá tienen alta conectividad, no solo también en sus cascos urbanos, sino también en las áreas rurales, y el resto de los países de la región aún tenemos un fuerte trabajo que realizar para cerrar esta brecha, ¿verdad? Y algunos de los otros elementos, como digamos aquí podríamos pasar horas de horas viendo indicadores, uno de los elementos más también importantes es el desarrollo de contenido a nivel nacional, y acá vemos una gráfica
en la cual en color gris está el consumo o el porcentaje de consumo de sitios que provienen o son generados en el extranjero o a nivel internacional, y el consumo de contenido local aún sigue siendo muy bajo. Es decir, a pesar que existe cada vez más usuarios de Internet, el contenido no se está desarrollando a esa velocidad para que los usuarios consulten contenido que tienen o que está desarrollado en su país versus consultar algún mecanismo internacional, ¿verdad? Entonces, digamos, por términos de tiempo, vamos a tener que dejarlo por acá. Hay varios indicadores más en términos de ciberseguridad, en términos de conexión móvil, indicadores que nos indican la estructura, digamos, de la población que forma parte de estos recursos, y creo que ese ecosistema pues debe estar sujeto a una mejora de todos sus elementos para poder desarrollarlo. Aparte de las conclusiones y recomendaciones, como lo vieron en estos pequeños indicadores o estos resultados, es que aún un trabajo importante en muchas de las áreas del ecosistema, sobre todo en la parte del desarrollo de contenido, desarrollo de aplicaciones. En este caso también hay bastante información en relación a las ventas que se generan de este sector, que pareciera ser, o pudiéramos estar con el sesgo de decir, bueno, pero la tecnología como ahora se requiere más por los usuarios, cada vez se vende más y cada vez, digamos, los países a nivel nacional, en el caso sobre todo de Guatemala y Costa Rica, generan exportaciones en este sector. Pero si vemos los números y comparamos los números con el total de las exportaciones de los países, aún no es representativo, ¿verdad? Entonces creo que son parte del esfuerzo que se debe realizar, cerrar la brecha entre urbano y rural, e incluso también la brecha de género, ¿verdad? Que cada vez las mujeres también tengan más oportunidades de tener acceso al uso de esta tecnología. Así que, digamos, ese es el panorama general de la región. Creo que las siguientes exposiciones van a tratar temas mucho más puntuales de este tema, pero en general hablamos del ecosistema y esos serían los principales elementos que creo que tenemos que presentar para poder seguir con la conversación, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención y pues quedo atento a un par de preguntas. No sé, Walter, si aún estamos en tiempo para esto. Sí, Luis, rapidito, fíjate, en una de primero muchas gracias por tu presentación y en una de las filminas decía que los datos eran del 2015, solo una persona nos pregunta por qué hay datos de 2015, si es porque no hay datos más recientes o por qué será. Aún no se ha actualizado ese estudio, como lo ven, analiza diversos elementos de cada uno de los países y el costo de desarrollarlo pues es bastante elevado. Ese es, digamos, el punto de referencia que se tiene, pero probablemente o con un alto nivel de probabilidad esa tendencia de crecimiento pues se mantendría, ¿verdad? Lo podemos contrastar con otros indicadores que son quizás mucho más recientes, en el cual pues que vemos que aún existe esa brecha comparada con algunos países de la región. Entonces digamos que podría ser esa la base de la discusión, ¿verdad? Y esperar una actualización de ese indicador. Claro, y hay personas también que nos escuchan desde Colombia y otras partes de la región, y también nos preguntan si de Colombia hay estudios, si no están incluidos en tu presentación, pero si supieran dónde pueden encontrar la información para que ellos también puedan acceder a ella, ¿verdad? Perfecto, sí, incluso Colombia tiene también una de las puntuaciones más altas en relación al ecosistema en general, ¿verdad? De América Latina, e incluso hay un par de estudios que son específicos del país que analizan incluso el desarrollo evolutivo de las pymes, hablando en términos empresariales o del sector privado, cuál es el impacto de la tecnología en estas pymes, y un estudio pues bastante reciente que lo tengo por ahí. Si me quieren enviar un correo, con gusto se los puedo compartir. De acuerdo. Muchas gracias, Luis. Pues es información muy importante la que nos acabas de dar a conocer, y es clave contar con el conocimiento sobre los actores y los componentes del ecosistema digital y mejor aún desde una perspectiva regional, ¿verdad? Ahora, Diego Mesa nos hablará sobre la importancia de fomentar el engagement con tus colaboradores este 2021. Diego nos trae insumos sobre la importancia de fomentar el engagement o compromiso de parte de los colaboradores para con la empresa en la que están laborando, y también para ello nos trae unas líneas de acción a implementar dentro del funcionamiento de la empresa. Daniel es cofundador de Networks Ventures, CEO en Actimo América, plataforma para empleados remotos con presencia en 9 países de la región, y host del podcast Conversiones con CEOs, además de profesor de B2B Growth en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Así que, Daniel, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Walter. Un gusto estar aquí con todos ustedes este jueves a las 6:30 de la noche aquí en Guatemala.
Les voy a compartir unas slides y en un segundo deberían de verlas en su pantalla. Listo, ¿verdad? Walter, ¿todo funcionando bien desde tu lado? Todo bien, Daniel. Adelante. Buenísimo, pues vamos a hablar sobre cómo fomentar el engagement con tus colaboradores en este 2021. Yo soy Daniel Mesa, yo soy CEO de Actimo América. Actimo es una empresa de software as a service, de tecnología en recursos humanos y ahora somos parte del grupo Kahoot. Probablemente han escuchado de Kahoot, es la empresa líder a nivel mundial en aprendizaje basado en juegos. Y en los últimos 3 años prácticamente he estado pensando en tiempo completo sobre recursos humanos, cultura empresarial y en general el futuro del espacio de trabajo. Y por la naturaleza de mi trabajo, he estado en contacto con líderes de muchas empresas influyentes de nuestra región y en nuestra empresa conectamos a más de 100,000 empleados en 8 países. Y lo primero que me gustaría resaltar sobre el mundo laboral de hoy en día es que para la mayoría de las personas el trabajo remoto no es nuevo, pero sí es un poco más difícil. Un dato que yo no conocía previo a mi experiencia en Actimo es que el 80% de la fuerza laboral no tiene un escritorio hoy en día. Esas son 3 billones de personas que tienen generaciones de estar desconectados y son personas que tienen necesidades muy complejas. Hoy en día ellos necesitan un espacio de trabajo digital, ellos generalmente tienen poco contacto con la casa matriz y con otros miembros de su equipo, tienen un acceso limitado a capacitaciones y hoy en día, luego de la pandemia, es todavía más difícil. Las pocas oportunidades en donde podíamos juntar a todos en un espacio ya no es posible y, por supuesto, hay una alta rotación en toda la industria de retail, de transporte, de logística y como nosotros lo vemos es todas estas consecuencias de no estar conectados las hemos normalizado. Creemos que es normal que la rotación sea alta, que es normal que sea difícil de capacitar, pero la realidad es que tenemos una oportunidad única en este momento de la historia para conectar a toda esta gente y convertirlos en un activo, no solo en completar sus labores, sino multiplicar valor. Y al mismo tiempo estamos viviendo muchos cambios en el ecosistema de negocios. Probablemente se han dado cuenta que en cualquier industria, tras la pandemia, hay jugadores nuevos y lo curioso de estos jugadores nuevos es que nacieron ya en el ecosistema digital. Entonces, de la misma manera en la que si nosotros le damos un celular o un iPad a un niño, probablemente aprenda más rápido porque crece con ese ambiente y pasa lo mismo con empresas. Si nacen en ese ambiente, van a ser un reto y una amenaza de cierta forma para jugadores actuales. El consumidor se comporta diferente, el engagement y la retención ya no es algo nice to have, ya es un requisito para poder ser un jugador en el ecosistema. Y las necesidades de los equipos han cambiado. Y luego de la parte de la tecnología, por supuesto que la digitalización es una tendencia desde hace ya muchos años, pero algo que ha cambiado es que las expectativas de los consumidores van más rápido que nunca. Si somos un restaurante y no ofrecemos cierto tipo de delivery, entonces poco a poco pues esos jugadores van a salir del mercado. Y regresando al tema central, ¿cómo logramos felicidad y productividad en estos tiempos de cambio y de trabajo remoto? Y nosotros creemos fielmente que todo comienza con engagement.
Y para estar todos en la misma página de qué significa engagement, Gallup, que es una organización y consultora que lleva décadas estudiando engagement, mucho antes de que fuera un término popular, lo define como empleados que son involucrados, entusiasmados y comprometidos con su empresa y su trabajo. ¿Y cómo se mira hoy en día el panorama del engagement? 15% de los empleados se consideran engaged. El 67% no, son más o menos pasivos y el 18% están literalmente remando para el lado equivocado y están haciendo todo más difícil. Esta data es del 2017, sé que están muy alertas a cuándo es la data, pero estaría dispuesto a apostar que la pandemia no ha hecho más fácil esto. Tal vez al principio se sintió un boost de productividad porque todos queríamos conservar nuestro trabajo, pero cada vez más es difícil regresar al mismo nivel de engagement de antes. Así que apostaría que los números son todavía más drásticos. ¿Y por qué es importante? ¿Cómo podemos documentar el valor del engagement? Y Gallup, de nuevo, acaba de lanzar el año pasado un estudio global de miles de participantes y estos fueron sus resultados. Si tenemos buen engagement, comparado con las empresas que no tienen buen engagement, la productividad aumenta, el ausentismo disminuye en 81%, es un número altísimo, la rotación de personal reduce y hay significativamente menos accidentes en los espacios de trabajo. Entonces, a pesar de que tener un mal engagement no va a aparecer en un estado de resultados y no va a ser extremadamente fácil de medir, las consecuencias son reales y cada vez más es un requisito para participar. Ya no es algo agradable, es algo necesario. Entonces, ¿cómo mejoramos el engagement? Y nuestro enfoque, la llave para nosotros es enfocarnos en la experiencia del empleado. Y la llave aquí la vamos a separar en tres. Nosotros consideramos que para tener la mejor experiencia del empleado, tenemos que tener una comunicación espectacular, tenemos que tener una capacitación actualizada con las tendencias del día y tiene que estar dentro del rango de prioridades la satisfacción y la motivación. Todo esto suena excelente, son términos que sin duda han escuchado miles de veces. Entonces, mi intención de hoy es, a través de un estudio propio, donde participaron 5,000 personas en Latinoamérica específicamente, queremos hablar un poco sobre las tendencias de cada una de estas tres claves y qué hacemos nosotros con nuestros clientes sobre estas tendencias. Puede que algunas de estas ustedes las han escuchado antes, pero la transformación digital no es una sola decisión que yo tomo hoy y listo, ya estoy hecho. Es una combinación de pequeñas decisiones y eso es lo que yo espero que podamos ver ahorita en las próximas diapositivas. Entonces, sobre la comunicación. Las tendencias que estamos observando son que, por supuesto, los dispositivos móviles están liderando la revolución digital, apoyándonos de la información de la presentación anterior. Y otra tendencia importante es que hoy las empresas ganadoras son las que logran ver a sus empleados como embajadores de su marca. Y la tercera es que si logramos formar un viaje automatizado del empleado desde antes de que este colaborador entre a trabajar en la empresa, entonces vamos a tener una ventaja. Y puntualmente lo que nosotros trabajamos para promover en nuestros clientes es, y todo esto va a sonar muy, muy obvio, pero es impresionante ya en la práctica que no lo hacen, las empresas no lo hacen. Algo tan simple como comunicar noticias y actualizaciones de la empresa en un canal oficial. Por supuesto que la discusión de si WhatsApp debería ser un canal oficial deberíamos de tomarla en otro momento,
pero tenemos que comunicar las noticias y las actualizaciones. Información básica de la empresa, tener a la mano información de valores, visión, misión y tener un manual de operaciones. Comunicar iniciativas y actividades y también eventos actuales es importantísimo. Y lo más básico, informar sobre los productos y los servicios. Es impresionante que hay empresas que tienen 15,000 empleados y podrían tener potencialmente 15,000 vendedores mañana si todos estuvieran alertas de cuál es la nueva línea de este producto, cuál es esta nueva promoción que vamos a lanzar. Y eso es algo muy inusual. No muchos tratan así a sus colaboradores. Y, por supuesto, alertas de crisis. En todas las encuestas que mandamos, la apreciación por mantener al tanto en momentos de crisis se resalta muchísimo. Luego, en la esfera de comunicación, el 58% de los empleados piensan que no están teniendo suficientes oportunidades de crecimiento en su empresa. Estoy seguro que muchos, si es el 58%, por lo menos la mitad de nosotros aquí hemos estado en esta posición. También llevar el aprendizaje a donde están los usuarios. Vamos a hablar un poco más de eso ahorita en un momento. Y la última tendencia es que el acceso a la información y el aprendizaje tienen que ser simple y fácil. Y aquí entra un poquito la parte de microaprendizaje, que probablemente muchos han escuchado sobre eso. Y tiene que ser intuitivo, divertido y que se adapte al flujo de trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero con adaptarse al flujo de trabajo y a que esté el aprendizaje donde están los usuarios? La primera fase del aprendizaje digital, en donde vinieron los LMS, los Learning Management Systems, era un requisito tener una computadora, salirse de mi flujo de trabajo, sentarnos y pasar 2 horas completando una capacitación virtual. Eso cada vez es menos popular, ya no funciona simplemente, y el siguiente paso de la comunicación, de la capacitación virtual, es que tiene que ser móvil. Tenemos que poder acceder por lo menos a cierto tipo de entrenamientos. Entiendo que hay entrenamientos en donde lo presencial es importantísimo, pero tiene que ser móvil y tiene que ser en pedazos lo suficientemente pequeños para que yo pueda, en mi jornada del día, ir avanzando en los pequeños momentos. Y en cuanto al contenido, algo tan simple como compartir internamente internamente los wins, las buenas prácticas. Hemos visto que se valora muchísimo y aparece muy seguido en las encuestas. Y esta es importante, pasar del diseño institucional al diseño de experiencias. Así como nosotros vemos la experiencia del cliente del momento en el que entra a la tienda y al momento al que sale, de esa misma manera tenemos que ver la experiencia de aprendizaje de nuestros colaboradores. Y luego en la parte de satisfacción, las tendencias que observamos es que, y esto no es ninguna sorpresa, los empleados buscan entornos donde se sientan gratificantes, divertidos e interesantes. Lo curioso es que antes, hace 50 años, yo hubiera estado dispuesto a pasar 30 años en una empresa y probablemente mis hijos hubieran pensado que querían estar en la misma empresa en donde yo trabajé 30 años y bueno, ese era el fin de la historia. Hoy en día, si yo no me siento como que mis valores están alineados con los valores de mi organización, me voy a cambiar de trabajo. Y eso está pasando cada vez más. Esa es una tendencia importante. Y la otra es que los empleados que se sienten satisfechos en su ambiente laboral son cuantificablemente más productivos y la probabilidad de que se queden, como vimos en las estadísticas, es 18% más. Y por último, atado con el propósito, es que nuestra manera de liderar tiene que considerar
un por qué existimos. Si la respuesta a por qué existimos no está clara para un trabajador de primera línea, lo más probable es que el talento se va a ir escapando. Y una cosa muy accionable y muy simple de mejorar en este ambiente es tener encuestas de pulso. Las encuestas ya no deberían de ser anuales. Esas encuestas de clima anuales simplemente no funcionan. Y si nosotros acortamos la periodicidad de las encuestas a que sean por lo menos trimestrales, mejor si son mensuales y aún mejor si son semanales, y le ponemos atención a la calidad o a la felicidad que está teniendo nuestro empleado, esa información probablemente va a hacer que tomen decisiones importantes. En cuanto a qué preguntas hacer, Gallup, que hablamos hace un par de slides, ellos tienen una lista de 12 preguntas. Esto no es para nada como muy suave y muy relajado. Son 12 preguntas que han sido comprobadas, que demuestran qué tan involucrados y qué tanta satisfacción y motivación tienen nuestros colaboradores. Si ustedes buscan Gallup Q12, como 12 questions 12, les va a aparecer ese listado. Es espectacular, han hecho un increíble trabajo y de ahí es donde viene la mayoría de la data. Y por supuesto, la misión y la visión, eso era antes algo que nosotros estábamos felices poniéndolos en la pared. Ya no es suficiente tener eso en la pared, es importante vivirlo, que los ejecutivos, las personas en altos puestos, de alguna manera practiquen lo que predican. Eso es algo muy claro que se ve en nuestras encuestas. Si eso es evidente, el involucramiento va a subir. Y para cerrar, contándoles un poco sobre Actimo y a qué nos dedicamos nosotros, nuestra visión es ser el copiloto para liderar equipos en primera línea, asistiendo activamente e inteligentemente a mejorar su día a día, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y lo que es Actimo nosotros no ayudamos a programar aplicaciones de empleados, sino que tenemos una plataforma Software as a Service en donde nosotros podemos ir construyendo inmediatamente una aplicación para empleados en donde centralizamos comunicación, capacitación y liderazgo en un espacio con la marca de nuestros clientes. Y con eso cerramos la conversación de cómo fomentar el engagement. Espero que hayan tenido algunos insights interesantes. Vamos a regresar aquí a ver la sección de preguntas. Gracias, Daniel. Sí, fíjate que hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cuáles herramientas tenemos disponibles para interactuar en e-commerce con diferentes empresas de diferentes países para la comercialización de productos? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Sí, dice, ¿cuáles herramientas tenemos disponibles para interactuar en e-commerce con diferentes empresas de diferentes países para comercializar productos? Aquí ya encontré la pregunta, solo la estoy leyendo bien para ver si entiendo correctamente. Si la pregunta va dirigida a nosotros poniéndonos en la posición de una persona que quiere entrar en el mundo de e-commerce y estar expuestos a una comunidad internacional, pues mira, podría dar la respuesta. Por supuesto, la respuesta más sincera es que no estoy seguro. Mi giro de negocio no es tanto relacionado con e-commerce, pero definitivamente con la revolución de software como un servicio, hay una infinidad de plataformas que me permiten a mí lanzar una página web en días o en semanas versus tener que programarlas desde cero. Me encantaría poder dar una respuesta un poco más sólida, pero necesitaría un poco más de contexto. Ok.
Tenemos otras preguntas que están cayendo ahorita al chat. ¿En qué áreas podemos ver un retorno de inversión de una plataforma como Actimo? Seguro. Y creo que una buena parte de la respuesta está en esta slide. Y el área, dame un segundo, aquí estoy leyendo otra vez la pregunta para no desviarme demasiado. Ok, la más evidente para nosotros trabajando en la práctica con un cliente es con la parte de rotación de personal. El 60% de la rotación de personal sucede en los primeros 6 meses de un colaborador. Y eso significa que la rotación tiene dos fuentes. Una es, ¿qué tal fue el proceso de inducción? Y la otra es, ¿qué tal fue mi proceso de selección? Las personas se van porque no les gustó la empresa o porque simplemente no era un buen match. Y si nosotros logramos automatizar con una plataforma como Actimo el proceso de inducción, ya no depende de si el capacitador tuvo un mal día, si se despertó y se sentía enfermo, ya no depende de eso la experiencia de la inducción, sino que nosotros como administradores estamos en control, por lo menos, de cómo él vive sus primeros 6 meses. Y eso se transforma en menos rotación de personal. Ok, tenemos un par de preguntas más, Daniel, para darle celeridad también a los tiempos. Nos preguntan si Actimo permite que los colaboradores conversen entre ellos dentro de sus herramientas. Sí, buenísima pregunta. Actimo tiene un elemento de red social en donde funciona prácticamente como un Instagram interno, en donde nosotros estamos en control del ambiente. Y en ese Instagram yo puedo abrir mensajes instantáneos con cualquier miembro de mi organización y puedo formar grupos de trabajo en base a proyectos o en base a áreas de la empresa en donde cada quien puede interactuar entre ellos y todo siempre bajo la sombría institucional. Es decir, si yo como usuario dejo de estar en Actimo, entonces no me llevo la información en mi celular, que es lo que pasa muchas veces con WhatsApp, y eso tiene riesgos importantes en cuanto a seguridad de protección de datos. Entonces la respuesta corta es sí, definitivamente. Ok. Tenemos, ahora dice, ¿cuál consideran que es el mayor reto para generar engagement entre colaboradores millennials y cómo es que Actimo logra solventar la comunicación en la organización? El principal reto bueno, o sea, creo que un precedente es que el reto para los millennials es un poco menor que para otras generaciones, simplemente por el hecho de que ellos, si no están satisfechos, lo van a expresar, lo más probablemente. En donde se pone riesgoso es cuando tenemos un colaborador que no está engaged, incluso que está en la parte roja, en donde está remando para el lado equivocado, y puede estar 30 años remando para el lado equivocado, pero esa expresión no pasa tan usualmente. Y creo que, o sea, ya viéndolo así, un gran reto es que los propósitos de la organización estén claros para el equipo directivo. Hoy en día, las organizaciones que priorizan la cultura, o sea, tienen una ventaja competitiva enorme que las personas que no. Y lo que es muy complicado es que la decisión de priorizar la cultura, eso es algo que tiene que tomarse desde lo más arriba en la organización. Si nosotros logramos priorizar la cultura, que sería un reto importante, ya solo eso ya es difícil para una organización que tiene muchos años. Entonces, alinear los propósitos de la organización con mis usuarios, eso se llama engagement.
Gracias, Daniel. Una última pregunta y vamos a hacer una pregunta para Luis que expuso anteriormente y luego seguimos con nuestra siguiente presentación. Nos preguntan qué importancia tiene para mejorar el engagement la remuneración económica. Sí, muy buena pregunta. No sé si ustedes recuerdan la pirámide de Maslow, de qué motiva a una persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mueve? Creo que todos lo vimos en la universidad en algún momento. Para mí y para Actimo, la remuneración económica es el fundamento, ¿verdad? O sea, si nosotros no tenemos una vida en donde no podemos alimentarnos y satisfacer esas necesidades básicas, realmente estamos luchando en contra de la corriente si la empresa quiere que todas sus organizaciones estén engaged. Entonces, sí es un requisito importante, pero no es lo que más dicta. Pasando de un punto mínimo, ya más allá de eso, la remuneración económica, me atrevería a decir que es casi trivial. Es muy de corto plazo, me dan un bono extra, estoy feliz, el próximo año ya no. Y voy a esperar un bono más grande, que posiblemente no sea realista. Entonces, la respuesta sería, en la parte inferior del espectrum y del rango, definitivamente juega una parte importante, pero ya cuando llegamos a un punto en donde nuestras satisfacciones, nuestras necesidades básicas están cubiertas, la remuneración económica es solo un cambio temporal. Ok. Bueno, queríamos hacer una pregunta para Luis, pero creo que no se ha podido, no hemos podido poner en el escenario. Entonces, solo rapidito, Daniel, ¿qué tipo de empresas de la región usan Actimo? Las industrias son muy diversas. Trabajamos con industrias de agricultura, de retail, de hospitales. Te diría que si una organización tiene muchos empleados remotos que no necesariamente tengan una computadora, tener un espacio de trabajo digital es absolutamente necesario. Entonces, no nos une tanto las industrias, sino en dónde están mis colaboradores. Ok, gracias, Daniel. Entonces, vamos a dejar la pregunta que teníamos para Luis para cuando termine Diego de hablar. Vamos a presentar a Diego. Antes, sin antes darte gracias, Daniel, porque es importante remarcar el hecho de que los colaboradores son parte fundamental en el funcionamiento de cualquier organización, ya sea pública, privada, y que se sientan identificados dentro de la misma. Y un engagement positivo nos generará externalidades positivas en el mediano y en el largo plazo. Y para finalizar, pues Diego Lechuga nos platicará acerca de los servicios en la industria 4.0. Diego es licenciado en Relaciones Internacionales con minor en Comercio Exterior y maestría en Economía, y actualmente es el director de la representación comercial de la Embajada de Chile en Guatemala, ProChile. Diego, desde su experiencia en ProChile, nos hablará sobre el desarrollo y la internacionalización de la industria 4.0 y los servicios chilenos. Así que, Diego, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Daniel. Al final, bueno, yo podré estar al final, pero lo que estamos buscando acá es precisamente hacer esa conexión entre lo general que presentó Luis Sánchez y lo específico que presentó Daniel. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de los servicios, las diferencias que se encuentran entre la exportación per se de servicios y la implementación de los servicios dentro de la industria y los modelos de negocios. Eso es lo que sería la industria 4.0. No los voy a aburrir ahorita con más números, más gráficas. La idea es que puedan descargar la presentación para que lo puedan ver con detalle y pasar directamente a lo que nos interesa. No existe una definición formal de lo que son servicios, porque cuando nos vamos con la autoridad competente, en este caso la Organización Mundial del Comercio, si se dan cuenta, se limita a definir qué es el comercio de servicios y cómo estos se suministran en base a que pueden ser transfronterizos, que se consumen en el extranjero o que en sí es un proceso de exportación tradicional de un producto no tangible. Nos deja esto un poco siempre en las nubes, más considerando el tipo de servicios de empresas como Actimo, en donde los SaaS, Software as a Service,
no tienen una locación per se que permita identificar en qué momento dejó de ser de un solo país y pasó a ser una exportación transfronteriza. Ya vemos, los flujos de capitales podrían ser un elemento que nos ayude a identificar ese proceso de exportación, pero ya es entrar en tecnicismos. Entonces, nos vamos a basar en este caso en la evolución de las industrias, que las primeras dos industrias son las que todos tenemos muy bien identificadas. La revolución industrial con la industria 1.0, que sería la implementación de los motores y todo el tema vapor. La industria 2.0, que es la implementación de las cadenas productivas, la famosa línea de ensamblaje de Henry Ford con los automóviles, y en sí el modelo que más se ha expandido de forma uniforme a nivel mundial. No obstante, cuando ya empezamos a hablar de la industria 3.0 y la industria 4.0, es cuando nos encontramos con estas grandes brechas. Luis Sánchez hablaba, por ejemplo, de los insumos de las aplicaciones como uno de los elementos junto a los insumos de infraestructura que limitan la capacidad de las empresas, así como también de los usuarios, a tener una conexión uniforme a lo largo de un territorio. Y por eso tenemos estas discrepancias en las puntuaciones de penetración de Internet entre Chile y, por ejemplo, Guatemala. ¿Pero por qué? Y acá le lanzo la pregunta al público. Me gustaría ver algunas respuestas en el chat de en qué etapa consideran que Guatemala o Centroamérica se encuentra. Si estamos en la industria 3.0 o si ya logramos penetrar a la industria 4.0, estamos en un punto intermedio o si aún pertenecemos a una región basada en la industria 2.0. Ya estoy viendo que están poniendo algunos que inclusive estamos en la 2.0 y que es muy difícil definir así también en qué etapa estamos de forma concreta. Porque es cierto, esto es precisamente lo que quería llegar yo, y por eso la diferencia entre lo que presentó Luis y lo que presentó Daniel. Estamos en un proceso de transformación constante. La pandemia y los encierros nos han hecho prácticamente de forma forzada el implementar tecnologías de la información y la comunicación para poder mantener nuestro modelo de negocio vivo. Nos hemos tenido que adaptar ante la adversidad, porque de lo contrario, para muchos de nosotros hubiera sido el fin de nuestro trabajo. Esto ha hecho, sumado a, llamémosle, el retraso que se tiene en el proceso de industrialización dentro de los países de Centroamérica y Caribe, que las brechas de diferencia entre las industrias 2.0, 3 y 4 sean mucho más difíciles de definir. Porque estamos hablando que la industria 3.0 era la industria de la automatización, y ahí es hasta en donde es todavía muy fácil definir lo que es una exportación de servicios. Llamémosle un software, un disco, un elemento tradicional no tangible a través de algún producto tangible, una USB o un disco, como lo mencioné. No obstante, en la industria 4.0 actualmente es la implementación de estas tecnologías, como el Internet de las Cosas, tecnologías de comunicación, la descentralización a través de softwares, o bien la analítica en tiempo real y la visualización de los diferentes indicadores, como el engagement de las personas, lo que hace que una industria 3.0 pase a ser 4. Se podría decir que estamos hablando de la capacidad de tomar decisiones en tiempo real en base a la medición constante de aquellos elementos que toda la vida han estado ahí, pero que no habíamos encontrado la capacidad de definirlos, medirlos o interactuar directamente con ellos. Y acá no me limito a solo una industria, podríamos hablar desde las tecnologías 4.0 que se pueden aplicar en el sector agro, llamemos de la medición de humedad de los suelos, la medición asimismo de, cuando nos pasamos a un factor humano, de la hidratación del mismo agricultor que pasa todo el día bajo el sol, o bien del fruto que se cosechó. ¿Cuál es su tiempo de vida? Si le ha afectado o no el cambio, cómo es la condición del producto dentro del empaque una vez cerrado. Esos temas, la trazabilidad que permite hoy en día la implementación de tecnologías de la comunicación de información en los productos tradicionales, como una fresa, nos permiten tener un alcance de medición nunca antes imaginable. Y eso es lo que determina la industria 4.0 y que, aunque hace más difícil la medición de la exportación de servicios, porque estamos hablando de una integración en las cadenas globales y regionales de valor cada vez más intensa, también hace que se puedan desarrollar nuevos mecanismos de transformación
de aquellos procesos que se hacían de forma automatizada, los podemos retomar, llamémosle, con el factor humano, gracias a que ahora el factor humano también se puede medir. Tuvimos hace un momento con Actimo, con la medición del engagement que nos permite este tipo de herramientas, versus qué hubiéramos hecho hace 20, hace 30 años. Una encuesta, por decirlo así, en papel, de qué le pareció. Enumere de 1 a 5. Y es con esta transformación de la industria 4.0 que presentamos a Chile como una alternativa para la región de Centroamérica. Porque más allá de ser un proceso de importación, exportación unilateral, estamos hablando que la pandemia aceleró un proceso, y estoy seguro que lo han escuchado en otros lados, que se venía dando desde hace tiempo, pero que en países, como lo hemos visto ahorita en el chat, que no se tiene definido en qué etapa del proceso de industrialización estamos, que tenemos desde empresas de la primera etapa, lamentablemente, pero también tenemos empresas que han logrado implementar tecnologías pertenecientes a la industria 4.0. Entonces, la integración de estos servicios como una plataforma de los insumos de aplicaciones que mencionó Luis Sánchez es lo que permite hacer más eficiente y más competitivo no solo un producto, sino un sector empresarial. Y la complementariedad del mercado chileno, al ser un país latinoamericano con condiciones similares a las de Centroamérica y Caribe, pero que gracias a algunas políticas públicas ha logrado acelerar su proceso de digitalización y de penetración de estas tecnologías, nos permite agarrar ese conocimiento acumulado, implementarlo en la región en industrias, llamémosle similares o complementarias en base a los mercados, y aprovechar la prueba de error que hizo Chile y abaratar el proceso de aprendizaje que se tendría que hacer aquí en la región. ¿A qué me refiero? Aunque tenemos aquí en las pantallas, por ejemplo, la medición de la minería en Chile en tiempo real, el poder ver una mina en 3D sin necesidad de mandar a alguien a inspeccionar la calidad, llamémosle, de los pilones después de un terremoto, etcétera. Nos podemos ir a ejemplos más básicos del día a día de la industria guatemalteca, en especial la agroindustria, la producción de melocotones. ¿Cómo sabemos en qué momento cortarlos? Más allá de, se podría decir, el tanteo que el agricultor pueda hacer, de decir, esta es la fecha estimada de corte y ahorita es cuando debería estarlo cortando. Muchas veces pensamos que el implementar estas herramientas 4.0 es un proceso costoso que requiere de una alta infraestructura, pero es ahí en donde el conocimiento acumulado de Chile, que honestamente es la mayor ventaja al ser un mercado complementario, nos permite aprender de su experiencia. Chile, a pesar de tener uno de los altos más grados de penetración de estas tecnologías y de Internet, no siempre fue así, y asimismo existen diferentes niveles dentro de las mismas regiones. En Latinoamérica, si hay algo que tienen todos estos países en común, es la discrepancia según lo urbano y lo rural. No obstante, el hecho que de forma general la penetración de estas tecnologías en Chile sea más aceptada ha permitido que se adecúen o se tropicalicen dentro del mismo Chile algunas tecnologías de punta para las posibilidades, por decirlo así, de un ancho de banda muy escaso. Y acá, en estos temas, entonces, es en donde Guatemala tiene cómo aprender o cómo aprovechar esta experiencia. Y retomando el ejemplo de los melocotones, sería venir y decir, podemos implementar un sistema de medición low-tech, pero que tiene un cerebro detrás y un desarrollo detrás que nos ha permitido establecer cuáles son los puntos óptimos de la corta, de los duraznos, de los melocotones, en base a algunos elementos que no tienen en sí que tener una herramienta tecnológica, una herramienta de alta conectividad. Estamos hablando, por decirlo así, de unas reglas para medir el tamaño de la fruta, en base a una tabla, pero que la tabla en tiempo real se va actualizando según las condiciones del clima por medio del teléfono. Entonces es una mezcla de lo offline con lo online. Esta es la industria que debería estarse enfocando en Centroamérica y Caribe, el poder implementar estos procesos de alta tecnología en las industrias que aún no logramos hacer que pasen del 2.0 al 3 o inclusive que salgan del 1. Y acá es en donde presentamos lo que son la oferta de los servicios chilenos y llamémosle el crecimiento y la profesionalización que han tenido. Porque más allá de ser una exportación unilateral, estamos hablando de la integración de servicios para encontrar soluciones a problemas de los que no se tenía una idea que eran un problema. Porque asimismo, muchas veces hay soluciones que no sabíamos que existían para problemas que no sabíamos que teníamos. El engagement sabemos de que es algo que siempre ha estado ahí.
pero no es sino hasta la implementación de nuevas tecnologías que hemos podido definir cómo mejorarlo más allá de una remuneración salarial, de un incentivo, llamémosle tangible. Acá algunos de los ejemplos de los servicios, que en Chile han tenido mayor auge y se han desarrollado y que son complementarios con la región de Centroamérica y Caribe. Pero más allá de ello, lo que me interesa es que conozcan algunos de los ejemplos prácticos que hemos logrado desarrollar como ProChile a través de diferentes actividades, las ruedas de negocios, las visitas comerciales de las empresas chilenas, así como que han venido a la región, y las empresas guatemaltecas que han visitado Chile en diferentes ferias. Porque estamos hablando de soluciones, por ejemplo, de la industria de videojuegos chilena, implementadas en una fábrica de pinturas. ¿Qué tiene que ver una fábrica de pinturas con la industria de videojuegos de Chile? En sí, nada. Pero la solución que se encontró a través de estas dos empresas es lo interesante y lo que nos permite nuevamente hacer esta conexión entre lo offline y lo online. Porque estamos hablando que uno de los principales puntos de venta de toda la industria de pinturas es que la persona pueda visualizar en sí cómo va a quedar su casa, cómo va a quedar su cuarto. Estamos hablando de tecnologías de realidad aumentada que son hoy en día muy habituales en juegos, videojuegos, no solo de celulares, sino también de PC. Y es, en este caso, una empresa que se especializó en juegos de realidad alternativa a través de realidad virtual, que pudo encontrar en una tecnología que ellos la habían desarrollado para un videojuego, la capacidad de aplicarlo a un bajo costo para una industria de la cual no tenían idea que era una necesidad. La posibilidad de aplicar realidad aumentada a la industria de las pinturas en un país de Centroamérica. Estamos hablando que es esta unión precisamente lo que genera la fortaleza y aumenta la competitividad a lo que de forma relativa se podría llamar de bajo costo. Porque por supuesto es un proceso que lleva, llamémosle, una curva de aprendizaje, así como también costos asociados. Pero es en donde los mercados complementarios es la mejor oportunidad para competir a través de alianzas estratégicas, competir a través de la complementariedad de los productos o hacer alianzas, llamemos de una joint venture dentro de las mismas empresas proveedoras de servicios para abordar un tercer mercado. Porque la realidad del sector, tanto de Centroamérica y Caribe como de Chile, es que podemos tener empresas, llamémosle punteras, top en su categoría. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño de esta empresa? ¿Cuál es el tamaño de esta industria? Por ejemplo, desarrollo de videojuegos para competir con un Estados Unidos, para competir con un Japón. Claramente se encuentra uno en desventaja, pero es aprovechando las fortalezas que sí se tienen, por ejemplo, dentro de lo pequeño, la flexibilidad, la maleabilidad, la capacidad de innovar y transformarse de la noche a la mañana que tienen los pequeños, que a través de alianzas complementarias sí se puede llegar a competir a mercados extranjeros, utilizando las fortalezas que tiene cada uno de los mercados de los que estaba hablando, tomando en cuenta que somos a nivel de Centroamérica más de 6 mercados, y si incluimos a Chile acá, nuevamente la experiencia acumulada. Porque estos son los sectores o los gremios que llamémosle se han desarrollado en Chile. Como les decía, a pesar de que los servicios cada vez es más difícil de identificarlos, tenemos algunos que son los que Chile fomenta per se para poder ayudar de forma o implementarlos de forma transversal a esta integración. Estamos hablando de servicios como la de Chile, que aunque es una plataforma en sí para los servicios educativos de Chile, no podría existir hoy en día sin la complementariedad de la industria 4.0 y todas las herramientas que nos permiten las TICs para llevarlo más allá de las fronteras. Así como pasaría con Arquitectura de Chile o Chile, una economía digital, que son en sí las marcas sectoriales a través de lo que se engloban estos esfuerzos. Porque estamos hablando que los mercados, el mayor valor sería la transferencia de mercados maduros a mercados emergentes, la transferencia de conocimiento. Sectores como el de HealthTech, FinTech, EdTech, podemos ver que han tenido un crecimiento sustancial en la región de Centroamérica porque el rezago que se tenía era muy sustancial, pero la pregunta acá sería de qué manera podemos evitar que se estanque. Porque, muy bien, como lo dice aquí Patricia Luqui en el chat, hay que cambiar el chip de lo que es manejar el conocimiento y aplicar tecnología. Aún es un tema, llamémosle, muy difuso de masificarlo. Estamos hablando que en un país que aún tiene industrias de la primera generación, estamos aplicando tecnologías de la cuarta,
sin siquiera poder hacer esta diferenciación. Pero es parte del reto y es parte de este, llamémosle, experimento que se está haciendo derivado de la pandemia, de buscar hacer las cosas de forma acelerada, porque ante la crisis que sufrimos, el cambio es la única alternativa a la que podemos nosotros de verdad confiar para evitar quedar, llamémosle, obsoletos ante lo que hoy en día es la única certeza, la incertidumbre del día a día. Porque, bueno, la verdad, podría hablar de forma más técnica, pero me interesa conocer un poco más sus preguntas. Eh, Al final del día, como ProChile, lo que buscamos hoy en día es hacer encadenamientos productivos, poder desarrollar estas cadenas regionales de valor enfocadas en el área de servicios. Tenemos una agenda de actividades que les estaremos compartiendo a lo largo del año, pero más allá de ello es el acercamiento de ustedes como empresarios hacia instituciones como nosotros, Walter de Cámara de Industria, Daniel de Actimo, Luis Sánchez, como asesor, llamémosle, que en este caso fue invitado por FECAICA y Cámara de Industria, muchas gracias, el poder buscar estas soluciones que no siempre son aparentes. Entonces, la verdad, por el tiempo, lo voy a estar dejando hasta acá. Me pongo a disposición para que me puedan hacer las preguntas, ya sea por correo, algunas preguntas que miro que hay ahorita en el chat. Asimismo, las presentaciones se les estarían enviando por correo para los que no las pudieron descargar. Y mientras tanto, muchas gracias. Walter, te cedo la palabra. Gracias, Diego. Es esperanzador saber que un país hermano como Chile logró desarrollarse en un relativo periodo corto de tiempo. Y gracias a la respuesta de la gente que está participando con nosotros, que hay de toda la región, que hay de Colombia, que hay de Argentina, podemos decir que en términos generales la región se encuentra entre la segunda y la tercera etapa, entre industria 2.0 y 3.0, ¿verdad? Con algunas excepciones de algunos sectores que tal vez ya están llegando al 4.0. Y dicho lo anterior, te pregunto, ¿qué podemos hacer desde el sector privado para apoyar la transformación digital y la evolución hacia la industria 4.0, o más bien qué tipo de acciones concretas se pueden impulsar desde el sector para fomentar a las empresas a digitalizarse y a innovarse, y las acciones que se pueden hacer o impulsar como sector para con el gobierno, para el fomento de, no sé, políticas públicas, regulaciones, legislación? Si nos puedes contar un poquito ahí, ¿qué pensás? Sí, por supuesto. Y esto lo voy a ligar a una pregunta que hizo Carlos Muñoz en el chat, en donde hablaba de las herramientas precisamente disponibles para interactuar en temas de e-commerce. Yo las voy a enfocar en el B2B, comercio de empresa a empresa, estas plataformas y los marketplaces, que en el caso de Chile es chileb2b.cl, que son herramientas que se dan para conocer la oferta exportable, no solo de productos, sino también de servicios, en base, llamémosle, con un cambio de enfoque. Ya no es el producto que se pueda exportar, sino es el conocimiento acumulado y la experiencia lo que se busca vender. Es decir, la capacidad de hacer algo nuevo y no el producto que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver en un anaquel, el que es así y uno lo compra por lo que es. La complementariedad de los mercados se basa en la capacidad de poder encontrar soluciones diversas para problemas diversos. Entonces, ¿qué políticas públicas puede hacer, llamémosle, el sector privado para fomentar eso? Difusión de información, que es lo más importante hoy en día, educar en sí a las empresas para aceptar el cambio. Daniel mencionaba ahorita la pirámide de Maslow, que es una pirámide, llamémosle, que tradicionalmente todos aprendemos en algún punto de nuestra carrera profesional. Pero la pregunta es cómo la implementamos con las nuevas tendencias. Porque la necesidad de refugio siempre va a existir. Pero el dicho dice, el diablo está en los detalles. ¿Qué tipo de refugio? ¿Qué otras necesidades debe satisfacer ese refugio? Hoy en día, por refugio podríamos hablar a casa, pero ya no es lo mismo tener una casa en medio del bosque muy bonita a tener una casa en medio del bosque con conectividad inalámbrica, con la infraestructura necesaria para poder hacer un work from home, llamémosle competente. Entonces, estas diferencias entre la calidad de lo que antes se tomaba como un elemento único es lo que el sector privado debería enfocarse no solo en identificar, sino también en difundir, porque al conocer estas necesidades se puede actuar.
Nos dimos cuenta con la presentación de Luis Sánchez que una de las grandes necesidades que tiene la región es tener información actualizada, tener información de las necesidades y el estatus presente del sector para poder, llamémosle, actuar en base a ello y no en base a proyecciones que no sabemos qué tan apegadas a la realidad están. No sé si me derivé un poco, pero eso. No, está bien. Solo antes de que se me olvide, hay una pregunta para Luis de la primera presentación. Y es sobre dónde está incluido el desarrollo de habilidades y destrezas digitales dentro del ecosistema digital. Ok, perfecto. Muchas gracias, Walter, y a la persona que realizó la pregunta. Digamos, por ser un elemento que atiende, digamos, transversalmente a varios de los pilares, forma parte de cada uno de los pilares en la evaluación, en la parte del desarrollo productivo, en la parte del desarrollo empresarial, en la parte del desarrollo también tecnológico en los hogares. Si se dan cuenta, en cada uno de esos pilares se atiende la capacidad del ser humano de poder interactuar, de poder generar nuevas tecnologías, de aprender a cómo poder adaptarlas a nuevos giros de negocio. Entonces, digamos, es un elemento que se mide de forma transversal, pero definitivamente el ser humano juega el rol más importante, probablemente más importante que la tecnología, que es quien al final de cuentas interactúa con esta herramienta y saca provecho de la facilidad de poder generar más información, de poder hacerlo más rápido en general, ¿verdad? Entonces, digamos, está incluido en el análisis, pero es un eje transversal dentro de todos los pilares, al menos dentro de este estudio del ecosistema digital que hizo la ACA, ¿verdad? Para toda América Latina. Gracias, Luis, te lo agradezco. Y Diego, hay una pregunta más. ¿Cómo ves la diferencia de velocidad de penetración en Guatemala del comercio electrónico por sobre las manufacturas en general? Yo creo que es una respuesta que podemos partir en dos. La primera, un poco relacionado a lo que decía Luis Sánchez al principio, la penetración en sí de Internet. Estamos hablando que no podemos masificar una herramienta digital y en sí venderla como un servicio si no todas las regiones del país tienen el mismo nivel de penetración en Internet. Se ha tenido un avance significativo, pasar del 2014 de un 19% al 2020 un 65% no es despreciable. Pero nuevamente, ya lo están los detalles. ¿Qué tipo de penetración es? ¿Es de banda ancha? ¿Es solo a nivel celular? ¿Estamos hablando de telefonía móvil o un internet residencial? Entonces, en base a ello, conocer eso, podríamos determinar muchas de estas diferencias que permitirían acelerar o que obstaculizan el comercio versus el comercio de los productos tradicionales. ¿Por qué? Un banano va a ser un banano en cualquier parte de Guatemala. Y siempre y cuando llegue fresco, uno lo puede comprar. Ahora la pregunta sería, ok, ¿con qué lo voy a comprar? ¿Lo puedo comprar con bitcoins? ¿Lo puedo comprar con quetzales? ¿Con una tarjeta de crédito? Y hay muchos elementos de infraestructura relacionados. Asimismo, como la segunda parte de la respuesta, el banano es banano en cualquier parte de Guatemala, pero los servicios, en la medida que hemos difundido o que el consumidor tiene educación en estas nuevas tendencias, podrá variar de nombre, porque no es lo mismo que yo venga y le hable, llamémosle a alguien que sabe sobre la materia, de un servicio tipo SaaS, a que venga alguien que recién está implementando algún software de contabilidad en su empresa, basado 100% en Excel, y que le diga por qué no metes todo eso en la nube con un software tipo SaaS. Se va a quedar, yo pensé que ya estaba en la punta de lanza, y nuevamente nos relacionamos esto al nivel de penetración de la tecnología, ya no en sí de la infraestructura, sino el conocimiento de los tipos de tecnología que están asociados a la industria 1, 2 o 3. Porque personalmente quisiera que todos estuviéramos en la 4 para estar en las mismas condiciones y competir. Pero tenemos que entender que hay diferentes brechas en infraestructura, en conocimiento, en capacidad de pago. Los mismos precios son un obstáculo, porque no es lo mismo hablar de un SAP One a una tecnología, llamémosle, de una MIPYME, desarrollada para tal vez 1, 2, 3 usuarios. De forma amplia para contestar la pregunta de José Luis Cid. Sí, y ya que hablamos del tema de brechas, y aprovechando que tenemos pues un público regional, todos sabemos que las brechas de penetración de Internet en la región centroamericana y del Caribe son muy diversas. ¿Qué reto es para la región, más que para Guatemala, para la región, en esa implementación? Tal vez también es una pregunta que pueda contestar
Luis y en la que Daniel puede aportar, pero ¿cuál es ese reto como región, más que como país, en la implementación de Industrias 4.0, desde la perspectiva de que en Guatemala, pues sí, tenemos 17 millones de personas y hay 22 millones de líneas celulares, pero de esos 22, no sé, un porcentaje muy reducido tiene acceso a Internet y otro porcentaje más reducido son smartphones, ¿verdad? Eh, Caso contrario de El Salvador, que tiene una penetración un poquito más alta que la que tiene Guatemala, y así, digamos, esa diversidad que tiene la región nos deja en un panorama también un poquito dispar en cuanto a los esfuerzos que deben realizarse desde cada uno de los países, ¿verdad? Aquí yo lo voy a contestar antes de Luis, porque estoy seguro que él va a dar una respuesta mucho más completa, haciendo una analogía con el comercio electrónico. Siendo una región tan compacta, eh, no me parece coherente que tengamos reglas distintas para temas como el comercio electrónico. El uso de PayPal no es uniforme en toda Centroamérica por diferentes, llamémosle, loops en las legislaciones relacionadas al comercio tradicional y los medios de pago electrónico. Entonces, pensar en unificar este tipo de términos, copiando lo que ha funcionado en otros mercados, para tener una plataforma única y ser más atractivos en sí para inversiones extranjeras que permitan fomentar la infraestructura. Teniendo eso, llamémosle como una base única sobre la cual partir, viéndonos como un mercado centroamericano, no atomizado. Y ahora sí, estoy seguro que Luis dará una respuesta más completa. Pues vamos a hacer el esfuerzo ya con esa presión. Pues bueno, creo que el primer punto, como lo decía Diego, creo que el aspecto legal o el marco jurídico, digamos, que podría, en términos generales, llegar a algún acuerdo, alguna forma de homogenizar los términos, criterios, aplicaciones, y sobre todo lo vemos, por ejemplo, con la firma digital o la firma electrónica, ¿verdad? Que si bien es por medio de algún mecanismo de cifrado, que ciertos países ya lo implementan y lo tienen a nivel local, no se puede utilizar aún esa firma para ser válida dentro de algún otro país de la región, digamos, siendo ya un instrumento válido para el mismo contexto nacional. Ese intercambio de esa firma para firmar documentos legales o firmar alguna autorización a nivel de algún ministerio y demás aún no está contemplada, digamos. Entonces, primer punto, que este marco legal, y como lo vimos en el indicador de la CAF, es el que de alguna forma reúne o da todo el contexto para que este mercado o ese ecosistema se desarrolle, sería un punto de partida importante y creo que en el cual Centroamérica pues, puede generar esas acciones. Y el siguiente punto del reto de cómo migrar de una, digamos, una revolución industrial de la 2 a la 3 o a la 4, creo que también hay un contexto y un tema bien importante con esto, que un cambio de revolución de la 3 a la 4 o de la 2 a la 3 se da sobre todo, más que con el uso de la tecnología, con el cambio en el modelo de negocio o la habilitación de nuevos modelos de negocio para poder generar, digamos, nuevas aptitudes, nuevas habilidades y nuevos negocios. Digamos, en esta época nunca nos imaginamos que un negocio o el negocio de la música iba a ser transmisión a través de streaming con Spotify, de Deezer y demás, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando se da ese cambio en el modelo de negocios o en el giro de negocios o aparecen nuevos, es cuando realmente damos ese salto a una revolución industrial, digamos, más sofisticada. Entonces, aparte de hacer uso de tecnologías modernas y elevadas, creo que también la clave está en cómo la sociedad y el mercado en general adopta estas nuevas tecnologías y cómo las implementa para generar nuevas habilidades sociales o nuevos giros de negocio para el sector privado, ¿verdad? Entonces, parte del reto, si lo ven, no es tanto como adoptemos tecnología e implementémosla, como bien lo ha dicho Diego, y creo que ha sido el punto de partida de toda esta discusión. No es únicamente como instalemos tecnología y esa es la solución a todos nuestros dolores, sino hacer un uso más estratégico de la tecnología y pensar de estas herramientas que están disponibles, cómo las puedo utilizar y cómo pueden ayudarme a moldear mi giro de negocios en relación a esta tecnología. Entonces, parte del reto está tanto en el sector privado como también en el sector académico, y creo que todos los actores que están dentro del ecosistema tienen un aporte que realizar al mismo. Gracias, Luis. Y genial la última parte del rol de la academia, la importancia de la academia en esto, ¿verdad? Porque son los estudiantes o los que vienen saliendo también y los que nos mantienen actualizados en todo esto. Una última pregunta, creo que es para Diego.
Diego, ¿qué propuesta B2B tiene ProChile para ofrecer a las empresas chilenas con respecto a empresas de la región centroamericana y caribeña? La que se está implementando, ese es Chile B2B, llamémosle el marketplace de ProChile. No obstante, sí se está haciendo una adecuación de esta plataforma para que sea más amigable con los servicios. Se creó para los productos tradicionales, madera, frutos frescos, vinos, etcétera. Y no se tiene que entender que no se venden igual los servicios que los productos tradicionales. Por ello es que se está sufriendo ahorita esta transformación, pero sería la primera alternativa para mencionar. Como ProChile ahorita lo que estamos buscando es directamente poder desarrollar pabellones y ruedas de negocio específicas para la región que permitan dar a conocer este tipo de servicios, porque como lo he mencionado antes, no es tan fácil como decir, vengo y agarro este producto de la Anaquel. Tengo esta experiencia que podría solventar un universo de problemas que no necesariamente estás consciente que los tienes. Entonces, el proceso de venta del servicio es un poco más complejo. Y es ahí en donde, como ProChile, tratamos precisamente de, de cerrar, llamémosle esa complejidad por medio de las redes de negocios personalizadas. Y la verdad, me permito, aprovechando también un poco, regresando a tu pregunta de antes de qué se puede hacer para fomentar esto, que para los que estén en Guatemala, el FONACYT sacó hoy una convocatoria para propuestas que quieran recibir financiamiento, precisamente para diferentes proyectos relacionados a temas como el combate a la pobreza y el hambre, salud y bienestar, educación de calidad, ciudades y comunidades sostenibles, así como economía naranja. Y aunque podría ser complicado, pero considero que es una oportunidad para ir cerrando de a pocos estas brechas. Y eso. De acuerdo, Diego. La última, sí, ahora sí, la última. ¿De qué manera podríamos regionalmente conocer sobre las empresas chilenas de servicios? Acá para todos los invitados al foro, quedan más que invitados a las diferentes actividades que vamos a estar haciendo a lo largo del año, precisamente para dar a conocer esta oferta exportable. La primera plataforma sería chileb2b.cl, que igual con gusto se les puede enviar al correo si lo ponen en el chat para que la conozcan. No obstante, parte de nuestra estrategia es complementar a la región a través de eventos regionales. No solo Guatemala, no solo Costa Rica, no solo Panamá, sino eventos regionales, porque como lo he mencionado, como región hay mayor fortaleza y mayor capacidad de complementar las carencias de cada uno de los países con las fortalezas o experiencia acumulada de los demás países. Y acá es en donde el valor agregado de Chile y su capacidad per se de transferir este conocimiento y tropicalizarlo con un socio local, la oportunidad que nosotros creemos que existe y que podría ser aprovechada como región a través de un encuentro de negocios, de una rueda de negocios o un pabellón virtual como los que hemos trabajado con Cámara de Industria. De acuerdo, Diego. Y gracias a todos nuestros participantes. Creo que ya abordamos todos los temas, nos llevamos enriquecedora, un enriquecedor conocimiento, una enriquecedora experiencia con los insumos que tanto Luis como Daniel como Diego nos presentaron hoy y la resolución de dudas que creo que también nos dejan insumos muy valiosos y de mucho valor y de mucha riqueza para nuestros espectadores, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos y a ustedes también por estar con nosotros aquí hoy y muchas gracias. Que pasen feliz noche. Gracias, Walter. Cuídense. Buenas noches a Éxitos todos. todos. Feliz noche. Saludos a todos. Adiós, Luis. Muchas gracias. Un saludo a todos, feliz noche, muchas gracias.